Libro de Hebreos, capítulo 12, comentario de William MacDonald. Exhortación a la esperanza en Cristo. Versículo 1. Dice: Capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos recordar que Hebreos fue escrita a una gente que estaba sufriendo persecución. Al haber abandonado el judaísmo por Cristo, hacían frente a una acerba oposición. Había el peligro de que pudiesen interpretar su sufrimiento como una señal de desagrado de Dios. Podrían llegar a desalentarse y abandonar. Peor aún, podrían sentirse tentados a volver al templo y a sus ceremonias. No debían creer que sus sufrimientos eran algo singular. Muchos de los testigos descritos en el capítulo 11 sufrieron duramente por su lealtad al Señor, pero resistieron. Si mantuvieron esa firme perseverancia con sus menores privilegios, ¿cuánto más deberíamos nosotros, a los que han llegado a las mejores cosas del cristianismo? Ellos nos rodean como una gran nube de testigos. Esto no significa que sean espectadores de lo que está sucediendo en la tierra. Más bien nos dan testimonio a nosotros mediante sus vidas de fe y paciencia y ponen ante nosotros un gran ejemplo que imitar. Este versículo invariablemente suscita la pregunta: ¿pueden los santos en el cielo ver nuestras vidas o saber lo que está sucediendo? Lo único que podemos saber de cierto es que saben cuando un pecador es salvo. Os digo así que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La vida cristiana es una carrera que demanda disciplina y paciencia. Hemos de despojarnos de todo aquello que pueda estorbarnos. Los pesos son cosas que pueden ser inocentes en sí mismas, pero que dificultan el avance. Puede tratarse de posesiones materiales, de vínculos familiares, el amor a la comodidad, la falta de movilidad, etc. En las carreras olímpicas no hay normas en contra de llevar una carga de comida y bebida, pero el corredor nunca ganaría la carrera de esta manera. Debemos también despojarnos del pecado que nos asedia. Esto puede referirse al pecado en cualquiera de sus formas, pero especialmente el de incredulidad. Hemos de confiar plenamente en las promesas de Dios y descansar en el hecho de que la vida de la fe lleva a la victoria. Nos hemos de guardar del pensamiento de que la carrera sea un esfuerzo fácil, que todo en la vida cristiana sea un camino de rosas. Hemos de prepararnos a persistir con perseverancia a través de pruebas y tentaciones. Versículo 2 dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A lo largo de la carrera deberíamos apartar la mirada de cualquier otro objeto y mantener la vista fija en Jesús. El más grande corredor, A.B. Bruce, comenta: uno descuella destacado sobre todos los demás, el hombre que primero cumplió de manera perfecta la idea de vivir por la fe, que firme soportó el amargo sufrimiento de la cruz y menospreció su oprobio. Sostenido por una fe que tan vívidamente contemplaba el gozo y la gloria que habían de venir, como para hacer desvanecer la conciencia del dolor y vergüenza presentes. Él es el autor o pionero de nuestra fe, en el sentido de que nos ha provisto con el único perfecto ejemplo de cómo es la vida de la fe. Él es, asimismo, el consumador de la fe. No solo comenzó la carrera, sino que la terminó victorioso. Para él la carrera iba desde el cielo a Belén y luego a Getsemaní y el Calvario, y luego al sepulcro y de vuelta al cielo.
En ningún momento vaciló ni miró atrás. Mantuvo la mirada fija en la gloria venidera, cuando todos los redimidos serían reunidos eternamente con él. Esto le hizo posible menospreciar el oprobio y soportar el padecimiento y la muerte. Hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La imagen cambia ahora de una carrera a una lucha contra el pecado. Nuestro intrépido capitán es el Señor Jesús. Nadie jamás soportó tal contradicción de pecadores como Él. Siempre que tengamos una tendencia a desfallecer faltos de ánimo, deberíamos pensar en lo que Él soportó, en comparación con los suyos. Nuestras pruebas parecerán una nimiedad. Versículo 4 dice: Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estamos dedicados a un incesante combate contra el pecado, pero aún no hemos resistido hasta derramar sangre, es decir, hasta la muerte. Él sí lo hizo. Versículo 5 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora se presenta la perspectiva cristiana del sufrimiento. ¿Por qué vienen persecuciones, pruebas, dificultades, enfermedades, dolor, tristeza y angustias a la vida del creyente? ¿Son acaso una señal de la ira o del desagrado de Dios? ¿Suceden por azar? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante esas cosas? Estos versículos nos enseñan que estas cosas forman parte del proceso educativo de Dios para sus hijos. Aunque no provienen de Dios, las permite y luego las vuelve para su gloria, para nuestro bien y para bendición de otros. Nada viene sobre el cristiano por azar. Las tragedias son bendiciones disfrazadas y las frustraciones las guía a Él. Dios domina las circunstancias adversas de la vida para conformarnos a la imagen de Cristo. De modo que los antiguos creyentes hebreos fueron exhortados a recordar Proverbios 3, 11 y 12, que dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Los antiguos creyentes hebreos fueron exhortados a recordar, donde Dios se dirige a ellos como hijos. Allí los advierte en contra de menospreciar la disciplina o perder el valor bajo su reprensión. Si se rebelan o abandonan, pierden el beneficio de sus tratos con ellos y no llegan a aprender las lecciones que les quiere enseñar. El versículo 6 dice: Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando leemos la palabra disciplina, solemos pensar en unos azotes, pero aquí este término significa instrucción o educación del niño. Incluye instrucción, disciplina, corrección y advertencia. Todo ello tiene el designio de cultivar virtudes cristianas y eliminar el mal. En este pasaje la disciplina no se refiere al castigo por hacer el mal, sino a la instrucción a través de la persecución. Este pasaje en Proverbios afirma de forma clara que la disciplina de Dios es una prueba de su amor y que ningún hijo suyo queda exento de la disciplina. Versículo 7 dice: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Al mantenernos sumisos a la disciplina de Dios, permitimos que su disciplina nos moldee a su imagen.
Si intentamos cortocircuitar sus tratos con nosotros, puede que tenga que enseñarnos a lo largo de un periodo de tiempo más dilatado, empleando métodos más instructivos y por ello más difíciles. Hay grados en la escuela de Dios y los ascensos solo vienen cuando hemos aprendido nuestras lecciones. De modo que cuando nos sobrevienen pruebas deberíamos darnos cuenta de que Dios nos está tratando como a hijos. En cualquier relación normal padre-hijo, el padre instruye a su hijo porque lo quiere y porque desea lo mejor para él. Dios nos quiere demasiado para dejarnos desarrollar de manera natural. Versículo 8 dice: Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En el ámbito espiritual, los que no experimentan la disciplina de Dios son bastardos, no hijos verdaderos. A fin de cuentas, el hortelano no poda los espinos, pero sí las vides. Como en lo natural, así es en lo espiritual. Versículo 9 dice: Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La mayoría de nosotros hemos experimentado la disciplina de nuestros padres terrenales. No interpretamos esto como señal de que nos odiasen, nos dábamos cuenta de que estaban interesados en nuestro bien y los respetábamos. ¿No nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios es el Padre u origen de todos los seres que son espíritus o que tienen espíritu. El hombre es un espíritu morando en un cuerpo humano. Al sujetarnos a Dios, gozamos de la vida en su más verdadero sentido. Versículo 10 dice: Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de los padres terrenales no es perfecta, dura solo por un tiempo, es decir, durante la infancia y juventud. Si no ha tenido éxito para entonces, no se puede hacer más. Y es como a ellos les parecía, según lo que pensaban que era mejor. A veces puede no ser lo mejor. Pero la disciplina de Dios es siempre perfecta, su amor es infinito y su sabiduría es infalible. Su disciplina nunca es resultado del capricho, sino que es siempre para nuestro provecho. Su objetivo es que participemos de su santidad y la santidad nunca puede ser producida fuera de la escuela de Dios. Jowett explica: el propósito de la disciplina de Dios no es punitivo sino creativo. Él disciplina para que participemos de su santidad. Esta frase, para que participemos, tiene una dirección y la dirección va hacia una vida purificada y hermoseada. El fuego que se enciende no es una hoguera ardiendo de manera indiscriminada y sin dirección, consumiendo cosas preciosas. Es como un fuego de afinador, y el afinador se sienta a su lado y con firmeza, paciencia y bondad está sacando santidad de descuido y estabilidad de debilidad. Dios está siempre creando, aun cuando use los medios más oscuros de la gracia. Está produciendo los frutos y flores del Espíritu. Su amor está siempre en busca de cosas cautivadoras. Versículo 11 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por el momento toda disciplina parece penosa, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Por eso nos encontramos con frecuencia con testimonio en este sentido, como el de Leslie Weatherhead. Como todos los hombres, a mí me gustan más los soleados altiplanos de la experiencia, donde abundan la salud, la dicha y el éxito, pero he aprendido mucho más acerca de Dios y de la vida, y de mí mismo. En las tinieblas del temor y del fracaso que jamás a la luz del sol
Hay tales cosas como los tesoros de las tinieblas. Las tinieblas, gracias a Dios, se desvanecen, pero lo que uno aprende en las tinieblas lo posee para siempre. Las aflicciones que te imaginas que se interponen entre Dios y tú, dice el obispo Fenelon, resultarán ser en medio de unidad con Él. Si las soportas con humildad, aquellas cosas que nos abruman y perturban nuestro orgullo, nos hacen más bien que todo aquello que nos entusiasma y nos estimula. Como todos los hombres, a mí me gustan más los soleados altiplanos de la experiencia. Bueno, esto está repetido. Perdón. Vamos al versículo 12. ¿Qué dice? Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Bien. Los creyentes no deberían ceder bajo las circunstancias adversas de la vida. Su bajón de fe podría tener una influencia desfavorable sobre otros. Las manos caídas deberían ser fortalecidas para servir al Cristo viviente. Las rodillas paralizadas deberían ser fortalecidas para una oración perseverante. Versículo 13 dice: Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Los pies vacilantes deberían ser conducidos por sendas derechas de discipulado cristiano. Williams escribe: todos los que siguen al Señor de una manera plena suavizan la senda de la fe para los hermanos débiles, pero los que no siguen de lleno accidentan el camino para los pies de los otros y crean lisiados espirituales. G. H. Lang proporciona una excelente ilustración. Un viajero cansado del camino y del azote de la tempestad está parado, desalentado y desfallecido, con los hombros caídos, las manos colgando, las rodillas dobladas y temblando. Está a punto de abandonar y dejarse caer al suelo. A tal estado puede llegar el peregrino de Dios, tal como lo contempla nuestro escritor. Pero llega uno a él con talante confiado, con una sonrisa bondadosa y una voz firme y le dice: aliéntate, yérguete, afirma tus manos y tus pies. Alienta tu corazón en la gracia, ya has llegado lejos. No desperdicies todos tus afanes pasados. Hay un hermoso palacio al final del camino. Mira adelante, tienes la senda recta para llegar. Prosigue recto, busca del gran sanador remedio para tu cojera. Tu precursor fue por este mismo duro camino al palacio de Dios. Otros antes que tú lo han hecho, otros están de camino, no estás solo, prosigue. Y también tú llegarás a la meta y conseguirás el galardón. Feliz quien sabe cómo sostener con palabras el cansado. Isaías capítulo 50, versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Feliz quien acepta la exhortación. Hebreos 13:22 dice: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y 3 veces feliz quien tiene una fe sencilla y fuerte, de modo que no encuentra ocasión de tropiezo en el Señor cuando su disciplina es severa. Versículo 14. Dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los cristianos deberían seguir la paz con todos y en todo momento. Pero esta exhortación es especialmente necesaria cuando domina la persecución, cuando algunos están apartándose de la fe y cuando los nervios están de punta. En estas ocasiones es demasiado fácil desahogar las propias frustraciones sobre los que tenemos más cerca y más nos quieren. Deberíamos también seguir en pos de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué se refiere la santidad aquí? Para responder a esta pregunta deberíamos recordar que la santidad se usa de creyentes al menos en 3 maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Primero, el creyente viene a ser posicionalmente santo en el momento de su conversión.
es separado del mundo para Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el capítulo 6, versículo 11 de Primera de Corintios dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En virtud de su unión con Cristo es santificado para siempre. Esto es lo que quería decir Martín Lutero con sus palabras: mi santidad está en el cielo. Cristo es nuestra santidad, es decir, por lo que se refiere a nuestra posición delante de Dios. Luego hay una santificación práctica. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que deberíamos ser en nuestra vida cotidiana. Deberíamos separarnos de toda forma de mal. Esta santidad debería ser progresiva, es decir, deberíamos crecer más y más a semejanza del Señor Jesús en todo tiempo. Finalmente, hay la santificación completa o perfecta. Esto tiene lugar cuando un creyente va al cielo, entonces queda exento del pecado para siempre. Su vieja naturaleza es quitada y su condición se corresponde de manera perfecta con su posición. Ahora bien, ¿cuál es la santidad en pos de la que debemos seguir? Evidentemente se trata de la santificación práctica. No vamos en pos de la santificación posicional. Es nuestra de manera automática en el momento de creer. Y no vamos en pos de la santificación perfecta que será nuestra cuando veamos su rostro. Pero la santificación práctica o progresiva es algo que involucra nuestra obediencia y cooperación. Esta santidad debemos cultivarla de forma continua. El hecho de que la debemos seguir es una prueba de que no la alcanzamos plenamente en esta vida. Ver notas bajo el capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ver esas notas para una descripción más detallada de los varios aspectos de la santificación. West escribe: la exhortación se dirige a los judíos renacidos que habían abandonado el templo, a fin de que viviesen unas vidas santas y consecuentes, y que se aferrasen tenazmente a la fe que habían encontrado, para que los judíos inconversos que también habían dejado el templo y habían abrazado abiertamente la verdad del Nuevo Testamento, fuesen alentados a proseguir a la fe en el Mesías como sumo sacerdote, en lugar de volver a los abrogados sacrificios del sistema levítico. Estos judíos verdaderamente renacidos son advertidos de que una vida cristiana cojeante haría que esos judíos inconversos se apartasen del camino. Pero queda una dificultad. ¿Es cierto que no podemos ver al Salvador sin santificación práctica? Si hay un sentido en el que eso es verdad, pero comprendamos que eso no significa que nos ganemos el derecho a ver a Dios viviendo vidas santas. Jesucristo es nuestro único derecho al cielo. Lo que este versículo significa es que de haber santidad práctica como prueba de una nueva vida interior, si uno no va creciendo en santidad, no es salvo. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, manifiesta su presencia con una vida separada. Es cosa de causa y efecto. Si Cristo ha sido recibido, correrán los ríos de agua de vida. Versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Los dos siguientes versículos parecen presentar 4 pecados diferentes que deben ser evitados, pero hay una intensa sugerencia en el contexto de que se trata de otra advertencia en contra del singular pecado de apostasía y que estos 4 pecados están todos relacionados con él. Primero, la apostasía es dejar de alcanzar la gracia de Dios. La persona parece cristiano, habla como cristiano, profesa ser un cristiano, pero nunca ha nacido de nuevo. Ha llegado muy cerca del Salvador, pero nunca lo ha recibido. Tan cerca y sin embargo tan lejos. La apostasía es una raíz de amargura. La persona se vuelve amarga contra el Señor y repudia la fe cristiana. Su deserción es contagiosa. Otros son contaminados por sus quejas, dudas y negaciones. Versículo 16 dice: No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La apostasía está estrechamente ligada a la inmoralidad. Un cristiano profesante puede caer en grave pecado moral. En lugar de reconocer su culpa, le achaca la culpa al Señor y se aparta. La apostasía y el pecado sexual están conectados. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y Judas 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Finalmente, la apostasía es una forma de irreligión ilustrada por Esaú. Él no tenía un verdadero aprecio por la primogenitura, la cambió voluntariamente por la gratificación momentánea de su apetito. Versículo 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Más adelante, Esaú se sintió remordido por la pérdida de la doble porción del primogénito, pero era demasiado tarde. Su padre no pudo retractar la bendición. Así sucede con el apóstata. No tiene un verdadero aprecio por los valores espirituales. Renuncia voluntariamente a Cristo para escapar al oprobio, sufrimiento o martirio. No puede ser renovado a arrepentimiento. Puede haber remordimiento, pero no un arrepentimiento para con Dios. Versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 18. Aquellos tentados a volver a la ley deberían recordar las terroríficas circunstancias que acompañaron a la promulgación de la ley y deberían aprender lecciones espirituales de las mismas. La escena era el monte Sinaí, un monte literal, palpable, todo él ardiendo en fuego. Estaba envuelto por una cobertura o velo que hacía que todo se viese indistinto, oscuro y nebuloso. Una violenta tempestad rugía a su alrededor. Versículo 19 dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más.
Además de estas perturbaciones naturales, había un terrible fenómeno sobrenatural. Tocaba una trompeta y resonaba una voz de una manera tan amenazadora que el pueblo rogó que callase. Versículo 20 dice: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Se sintieron totalmente abrumados por el divino edicto de que si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada. Sabían que si significaba la muerte para una bestia bruta que no podía comprender, ¿cuánto más significaría la muerte para los que sí comprendían la advertencia? Versículo 21 dice: Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Toda la escena era tan terrible y espantosa que el mismo Moisés estaba temblando. Todo esto habla de manera elocuente de la naturaleza y el ministerio de la ley. Es una revelación de las justas demandas de Dios y de su ira contra el pecado. El propósito de la ley no era proveer el conocimiento de la salvación, sino producir el conocimiento del pecado. Habla de distancia entre Dios y el hombre a causa del pecado. Es un ministerio de condenación, tiniebla y lobreguez. Versículo 22 dice: Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Los creyentes no han venido a los terrores abrumadores del Sinaí, sino a la acogida de la gracia. Sinaí ardiendo y el velo místico, las culpas y el temor no son más. Por el Cordero Santo en el trono, nuestra conciencia goza de paz. James G. Deck. Ahora, cada hijo de Dios comprado por la sangre puede decir: la ira del gran Dios que aborrece todo mal nunca habrá de llevarme jamás ante el tribunal, ya que la obediencia y sangre de Jesús mis culpas todas blanqueó como la luz. A. M. Toplady. Ya hemos llegado en principio donde en plena realidad estaremos para siempre. El futuro es ya el presente. En el hoy poseemos el mañana. Sobre la tierra poseemos el cielo. No llegamos a un monte tangible sobre la tierra. Nuestro privilegio es entrar en el santuario en el cielo. Por la fe nos allegamos a Dios en confesión, alabanza y oración. No estamos limitados a un día al año, sino que podemos entrar en cualquier momento en el lugar santísimo, sabiendo que siempre somos bien acogidos. Dios no dice ya más manteneos a distancia, dice acercaos libremente. La ley tiene su monte Sinaí, pero la fe tiene su monte de Sión. Este monte celestial simboliza las bendiciones juntas de la gracia, todo aquello que es nuestro por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. La ley tiene su Jerusalén terrenal, pero la fe tiene su capital celestial en las alturas. La ciudad del Dios vivo está en el cielo, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Al entrar en la presencia de Dios, somos rodeados por una augusta congregación. Primero, hay miríadas de ángeles que, aunque sin mancha de pecado, no pueden unirse a nuestros cánticos porque no conocen el gozo que trae la salvación. Versículo 23 dice: A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Luego nos encontramos con la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Esos son los miembros de la iglesia, el cuerpo y la esposa de Cristo que han muerto desde Pentecostés y que están ahora en el goce consciente de la presencia del Señor. Esperan el día en que sus cuerpos serán levantados del sepulcro en forma glorificada y se reunirán con sus espíritus. Por la fe vemos a Dios, el juez de todos, ya no está oculto en la oscuridad y tiniebla para la visión de la fe.
Su gloria es trascendente. Los santos del Antiguo Testamento están ahí. Los espíritus de los justos hechos perfectos, justificados por la fe, están sin mancha, puros, debido a que el valor de la obra de Cristo ha sido imputado a cuenta de ellos. También ellos esperan el momento en que el sepulcro entregará sus antiguos depósitos y recibirán cuerpos glorificados. Versículo 24 dice: A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús está ahí, el mediador del nuevo pacto. Hay una diferencia entre Moisés como mediador del viejo pacto y Jesús como mediador del nuevo. Moisés sirvió como mediador simplemente recibiendo la ley de parte de Dios y entregándola al pueblo de Israel. Fue el intermediario o representante del pueblo, ofreciendo los sacrificios mediante los que fue ratificado el pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto en un sentido mucho más elevado. Antes que Dios pudiese en justicia concertar este pacto, Jesús había de morir. Tenía que sellar el pacto con su propia sangre y darse a sí mismo en rescate por muchos. Primera de Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él consiguió las bendiciones del nuevo pacto por su pueblo, por su muerte, y les asegura estas bendiciones mediante su vida sin fin, y preserva a su pueblo para gozar de las bendiciones en medio de un mundo hostil, por medio de su actual ministerio a la diestra de Dios. Todo esto está incluido en su obra de mediación. Luciendo las cicatrices del Calvario, el Señor Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios como príncipe y salvador. Amamos verle en alto entronizado, Cordero inmolado por nos, y pronto todos sus santos en gloria, estar con Él y con Él reinar. James G. Deck. Por fin tenemos la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Cuando Cristo ascendió, presentó ante Dios todo el valor de la sangre que derramó en la cruz. No hay sugerencia de que llevase literalmente su sangre al cielo, sino que los méritos de su sangre han sido dados a conocer en el santuario. De nuevo, J.G. Deck pone la verdad en poesía. Su preciosa sangre rociada allí, delante y sobre el trono. Sus heridas en el cielo manifiestan que la obra salvadora consumada fue. Su preciosa sangre es contrastada con la sangre de Abel, tanto si comprendemos la última como significando la sangre de sacrificio de Abel, como la propia sangre de Abel derramada por Caín. Sigue siendo verdad que la sangre de Cristo dice cosas mejores. La sangre de sacrificio de Abel decía, cubierto temporalmente. La de Cristo dice, perdonado para siempre. La propia sangre de Abel clamaba, venganza. La sangre de Cristo clama, misericordia, perdón y paz. Versículo 25 dice: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Los versículos finales del capítulo 12 contrastan la revelación de Dios en el Sinaí con su revelación en y por medio de Cristo. Los incomparables privilegios y glorias de la fe cristiana no se deben tratar con ligereza. Dios está hablando, invitando, atrayendo. Desecharle es perecer. Los que desobedecieron a la voz de Dios tal como se oía en la ley eran castigados de manera apropiada. Cuando el privilegio es mayor, la responsabilidad es asimismo mayor. En Cristo, Dios ha dado su mejor y definitiva revelación. Los que rechazan su voz que ahora amonesta desde los cielos con el Evangelio son más responsables que los que quebrantaban la ley. Es imposible escapar. Versículo 26 dice:
la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En Sinaí la voz de Dios causó un terremoto, pero cuando hable en el futuro, su voz producirá también un temblor del cielo. Esto fue sustancialmente predicho por el profeta. Ageo capítulo 2, versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Una vez más es corto el tiempo, y voy a sacudir los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Este temblor tendrá lugar durante el período entre el arrebatamiento y el fin del reinado de Cristo. Antes de la venida de Cristo para reinar habrá violentas convulsiones de la naturaleza, tanto sobre la tierra como en los cielos. Los planetas se moverán de sus órbitas, lo que causará mareas enormes y mares embravecidos. Luego, al concluir el reinado milenial de Cristo, la tierra, los cielos estelares y los atmosféricos serán todos destruidos por un calor abrasador. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Segunda de Pedro 3, del 10 al 12. Versículo 27 dice, Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cuando Dios dijo, aún una vez, anticipó una completa y final remoción de los cielos y de la tierra. Este acontecimiento destruirá el mito de que lo que podemos tocar y palpar es real, y de que las cosas invisibles son irreales. Cuando Dios acabe el proceso de cribado y conmoción, solo quedarán las cosas reales e inconmovibles. El versículo 28 dice, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Los que estaban ocupados con el ritualismo tangible y visible del judaísmo estaban aferrándose a cosas que podían ser sacudidas. Los verdaderos creyentes tienen un reino inconmovible. Esto debería inspirarnos a la más ferviente adoración y alabanza. Deberíamos loarle sin cesar con temor y reverencia. Versículo 29 dice, Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 13. Dios es un fuego consumidor para todos los que rehúsan escucharle. Pero incluso para los suyos, su santidad y justicia son tan grandes que deberían producir el más reverente homenaje y respeto. Final del capítulo 12 del libro de Hebreos, comentario de William MacDonald.